Oval y en su segundo encuentro con Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió hoy a que los Estados Unidos apoyen un programa con visas para trabajadores migrantes mexicanos como la única salida para resolver el drama de la migración ilegal que genera muertes y explotación por las mafias criminales. En respuesta, el presidente Biden dijo que hay voluntad para resolver la crisis migratoria, pero pidió a su homólogo mexicano paciencia y trabajo conjunto. También llamó al gobierno mexicano a que refuerce el combate a las mafias criminales y del narcotráfico, sobre todo a que frene el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Hago contacto esta noche hasta Washington, D.C., con el enviado especial del Heraldo de México, que nos tiene un resumen de esta visita del presidente López Obrador, esta reunión que terminó con acuerdos importantes en el gobierno federal. Están hablando de una exitosa reunión bilateral, la que tuvo hoy el presidente de Estados Unidos y el presidente mexicano. Te saludo con gusto, Iván Saldaña, allá en Washington, D.C. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Salvador? Amigos del auditorio, muy buenas noches. Largo día tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington. Comenzó desde las 9 de la mañana en un desayuno que tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris y posteriormente a las 11 de la mañana aquí se encontró con su par Joe Biden, en donde le planteó al menos una agenda de 5 puntos para la relación bilateral. Uno de ellos, el tema de migración. Veamos. Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos and allowing arrival in the United States de obreros, técnicos of workers, technicians, y profesionales de las distintas disciplinas and con visas temporales de trabajo with temporary work visas para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas. Entre otros puntos, también el presidente López Obrador ofreció al presidente Biden duplicar las reservas de gasolina en la frontera a fin de que los ciudadanos estadounidenses crucen la frontera con México y carguen sus tanques de gasolina a un precio mucho más barato y así combatir la inflación. Otro de los puntos que puso en la agenda López Obrador es que se quiten aranceles en alimentos, Salvador. Y por último, también el presidente Joe Biden pues recibió estas propuestas y le dijo que las van a analizar, que no están de acuerdo o no podrían estar de acuerdo en algunos detalles, pero eso es lo que estarían trabajando en conjunto y le pidió paciencia. Veamos. no quiero sugerir que no hay problemas porque los hay, porque hay que tener paciencia para los problemas. Salvador, el presidente López Obrador concluye el día de mañana sus actividades aquí en Washington. Antes se va a reunir con los empresarios en el Centro Cultural Mexicano. Va a ser a las 9 de la mañana, empresarios de México y de Estados Unidos. Posteriormente regresa a la capital mexicana. Alrededor de las 5 de la tarde va a volar y pues el día jueves ya tendrá nuevamente sus actividades normales en Palacio Nacional. Yo me despido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Iván Saldaya, allá en Washington, D.C., enviado especial del Heraldo Media Group. Bueno, pues ya lo escuchó usted, un día intenso el que tuvo el presidente López Obrador y sin duda, una reunión productiva la que tuvo con el presidente Biden. Y mire, de acuerdo con la declaración conjunta que se emitió después de este encuentro, México y Estados Unidos se van a unir para combatir la inflación en sus economías. Su plan es acelerar y facilitar el comercio bilateral, además de reducir los costos comerciales de las importaciones, sobre todo de los granos y los productos agrícolas que se intercambian entre México, Estados Unidos y Canadá. También llamó mucho la atención en esta visita que el compromiso que adquirieron los dos gobiernos para modernizar la frontera, para invertir en infraestructura en la frontera común. 3,000 kilómetros de frontera van a ser renovados a través de la construcción de nuevos puertos terrestres. México se comprometió a invertir en esta renovación de la frontera norte de nuestro país, $1,500 millones en infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024. El acuerdo conjunto, esta declaración conjunta también habla de acelerar
la transición de los autos eléctricos en los 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, apostar por energías verdes y adquirir compromisos concretos en los 3 países para disminuir las emisiones de gas metano y de petróleo. Se habla también del combate a la violencia, del narcotráfico y en particular la declaración conjunta resalta el compromiso de México para frenar el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, esta droga que está matando a miles de estadounidenses. Hay una declarada epidemia por el consumo de esta droga que asesina a quienes la consumen. México aceptó en esta declaración conjunta crear un grupo de trabajo conjunto, México-Estados Unidos, para frenar el tráfico de fentanilo, entre muchos otros temas que se abordaron en esta reunión. Sin duda, le decía, una reunión productiva por donde se le vea, por los acuerdos a los que se está llegando. En la charla con el presidente Biden, López Obrador puso como ejemplo de su propuesta de plan migratorio legal el programa Bracero, que funcionó desde los años 40 y hasta los 60 entre México y Estados Unidos, con el cual 4.6 millones de trabajadores mexicanos en aquellos años pudieron ir a trabajar legalmente a los Estados Unidos. Dijo López Obrador que urge un plan atrevido para regularizar la migración y evitar que sigan ocurriendo tragedias como la de San Antonio, donde murieron más de 50 migrantes, la mayoría de ellos mexicanos. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos reclutó a decenas de miles de sus ciudadanos y eso provocó escasez de mano de obra para el trabajo rudo del campo y la minería. Para resolver el problema, el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó en julio de 1942 un convenio con el gobierno de Manuel Ávila Camacho para contratar a trabajadores mexicanos que se fueran legalmente a Estados Unidos mientras durara la guerra. Se firmaron 4.6 millones de contratos a través de este programa que estuvo vigente de 1942 a 1964. A estos trabajadores se les bautizó como braceros porque su principal herramienta y fuerza de trabajo eran sus propios brazos. Pero no todo fueron buenos tratos. A los escogidos se les vacunaba y fumigaba con insecticida o sufrían discriminación. Además, el programa establecía que se les iba a descontar 10% de su salario para un fondo de retiro, aunque hoy en día los braceros mantienen demandas civiles e incluso penales para reclamar ese dinero que no se sabe dónde quedó. Se estima que el adeudo asciende a 122 mil millones de pesos, aunque los exbraceros aseguran que la deuda ya creció por los intereses y el tipo de cambio para llegar a una cifra de 5 billones. Por este caso, el Congreso de la Unión creó en el año 2005 el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos para darles un apoyo social de 38 mil pesos, cifra que se queda muy lejos de los cálculos elaborados por la UNAM que estiman un adeudo de 1.900.000 pesos en promedio por cada exbracero. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Erika Alcántara, Heraldo Televisión. Y después de sus actividades oficiales el día de hoy, el presidente López Obrador acudió a los memoriales del expresidente Franklin Delano Roosevelt y también del activista y luchador por los derechos humanos Martin Luther King, ambos ubicados ahí en Washington, D.C. Aunque no se esperaba que diera un discurso, López Obrador habló por 15 minutos y escuche usted, el acto, que era un homenaje simplemente a estos dos personajes históricos de los Estados Unidos, se convirtió en un mitin político, un mitin en donde simpatizantes del presidente lo vitorearon en plena capital de los Estados Unidos. Esto es parte de lo que dijo el presidente en este homenaje a los héroes norteamericanos. Hay, por ejemplo, en la historia, el hecho de que un gran presidente, Abraham Lincoln, se hermanó con el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez. Nos da mucho gusto estar aquí recordando a estos mártires, héroes que nos dejaron sus enseñanzas mayores para seguir luchando en bien del pueblo, en bien de nuestras naciones. Dio mucho gusto, paisanos, estar aquí. ¡Que viva Martin Luther King! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Bueno, pues ya lo vio usted, es como si la mañanera se hubiera trasladado hoy a Washington, D.C., o como si estos eventos que suele celebrar el presidente en el Zócalo, pues se hayan llevado hasta la capital de los Estados Unidos. Fue una gira donde el presidente recibió muchas muestras de apoyo de los migrantes mexicanos radicados, de la comunidad mexicana radicada en los Estados Unidos. Llegaron procedentes de varios estados para saludarlo, incluso en el balcón del hotel en el que se hospedaba, en la avenida Pensilvania, allá en Washington, el Hotel Lombardi. El presidente salió ayer por la tarde, le mostré las imágenes cuando llegó a la capital de Estados Unidos, y hoy nuevamente a saludar a los simpatizantes. Llama mucho la atención esta presencia de migrantes, por un lado por el apoyo que le dan al presidente, pero también por el uso que hace el presidente de este apoyo. Claramente el presidente está dejando en claro que México tiene, y él en particular tiene allá, una reserva política, migrantes mexicanos que radican allá, y muchos de ellos votan ya en los Estados Unidos. Gira de trabajo del día de hoy. Voy a estar con la vicepresidenta Kamala Harris y vamos a tratar varios asuntos, y también más tarde voy a estar en la Casa Blanca con el presidente Biden, y el tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Ahí está el presidente López Obrador en un claro activismo político, y esto tiene mensaje y tiene fondo el asunto. Mire, en Estados Unidos el voto de los hispanos, que ha crecido de manera impresionante en las últimas elecciones, es de 32 millones ya de hispanos que votan en las elecciones de Estados Unidos. De esos 32 millones, casi el 60% son mexicanos, la mayoría radicados en estados como California y Texas. Voto que hoy se ha vuelto decisivo en las elecciones estadounidenses. La prueba es el voto por Donald Trump en 2016. 29% del voto hispano se fue a favor de Donald Trump, aunque históricamente el voto de los latinos o hispanos, incluidos los mexicanos, suele ser de apoyo al Partido Demócrata. Por eso es muy significativo este activismo que tuvo el presidente con estos grupos de migrantes que estuvieron todo el tiempo siguiéndolo y apoyándolo en sus actividades en la capital de Estados Unidos. Y después de este saludo que le mostraba en el balcón del hotel donde se hospedó, el presidente López Obrador tuvo un desayuno con la vicepresidenta Kamala Harris. Intercambiaron elogios y ambos se llamaron amigos. Yo estoy muy contento de este encuentro con la vicepresidenta Kamala Harris. Es nuestra amiga, pero además es una mujer con principios, inteligente, honesta, partidaria de la igualdad, de modo que felicito al pueblo estadounidense porque cuentan con una vicepresidenta de primer orden. Siempre hemos conversado en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras dos naciones. Y ahora vamos a hacer lo mismo. It is my great pleasure to welcome my friend, the President of Mexico. He and I have spent wonderful time together, both in Mexico City and here in Washington, D.C. But it is my great honor to receive you at my home. The time that I spent with you in Mexico was so special to me. We spent time looking at the art, talking about the culture, and of course talking about the relationship between our two nations. So welcome, my friend. I look forward to our discussion and to continuing our partnership. Sin duda, políticamente ha sido una visita redonda para el presidente López Obrador. Había expectación por ver cómo lo recibían en la Casa Blanca después de aquel desaire de la Cumbre de las Américas, y mire, pues parece que el desaire ya se olvidó, y la verdad el trato que le dieron y los acuerdos, sobre todo a los que llegó en materias importantes de migración, seguridad, economía, bueno, pues son acuerdos que son significativos en esta visita, en esta reunión bilateral. Las que también tuvieron actividad en esta gira
fueron las esposas de los dos presidentes de México y Estados Unidos, Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, y Beatriz Gutiérrez Müller, que acompañó al presidente López Obrador. Visitaron juntas la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde estuvieron viendo un ejemplar original de los primeros que se imprimieron de la Biblia de Gutenberg. I hope you enjoy as much as I did, because this is my place. Well, this one not, but this kind of places are mine. That was her request. Thank you. Bueno, y Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos, llegó a este encuentro en medio de una polémica, y es que el lunes en una conferencia de prensa comparó a los latinos con los tacos. O sea, dijo, para mí la comunidad latina son como los tacos. Vea usted. The diversity of this community, as distinct as the Bogotas of the Bronx, as beautiful as the blossoms of Miami, and as unique as the breakfast tacos here in San Antonio, is your strength.